Seguimos viendo el panorama de salvación. En esta ocasión, pues estamos observando los requisitos del Salvador. Creo que todos, los humanos que somos, hemos pecado y entendemos que obviamente hemos ofendido la justicia de Dios. Lo hemos visto en las lecciones anteriores. Y pues en esta pues simplemente vamos a observar cuáles son los requisitos del Salvador, pero entendiendo primero que la justicia de Dios es absoluta y la del hombre es relativa. Por esa razón el ser humano no puede salvarse a sí mismo, sino que necesita un Salvador. Isaías 64:6 dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que eso que nosotros llamamos ser justos por nosotros mismos delante de Dios realmente no es algo que tenga un gran valor. De hecho, no tiene ningún valor. Dice que es como un trapo de suciedad. El hombre se encuentra en un problema para con Dios porque no puede solucionar su problema de pecado por sí mismo ni justificarse delante de un Dios absolutamente justo. No es fácil aceptar que la salvación es un regalo porque pues, se nos ha enseñado que no obtendremos nada sin haber hecho algo para alcanzarlo. Pero en el cristianismo es la justicia de Dios en mí, por lo mismo que ya hemos dicho, porque ningún hombre puede justificarse o hacerse justo a sí mismo. Lo leemos también en Filipenses capítulo 3, verso 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Creo que más claro no se puede decir. Necesitamos que se nos dé la justicia de alguien realmente justo y solo Dios nos comparte su justicia en la persona de Jesucristo. Y nosotros recibimos tal justificación a través de confiar en que solo Cristo es el justo y el que justifica. Pensemos también que Dios es santo y demanda justicia perfecta sobre el pecado. Es decir, que el pecado tenía que pagarse. O sea, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. En este punto, la obra de la cruz precisamente reconcilia esta demanda divina. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El Señor mismo tuvo que arremangarse para venir a salvar al ser humano. La única forma que tuviéramos paz para con Dios era a través de la justicia, pero no de nuestra propia justicia. Porque siempre que intentáramos justificarnos a nosotros mismos, íbamos a agrandar el problema. Tal cual como una persona parada en arena movediza, entre más se mueve, más rápido se hunde. Igual sucede con el ser humano, entre más se justifica, como aquel niño que acaba de hacer una pilatuna y trata de taparla, entre más dice cosas, más rápido descubre que está haciendo algo totalmente mal. Por eso necesitábamos la misericordia de Dios. Dios, para salvar al hombre, se arremanga para venir a sacar al hombre de su basurero, como vimos en las lecciones anteriores, cómo el pecado esclavizó al hombre. Estábamos esclavos del hombre, esclavos de ídolos, esclavos de pensamientos corruptos, etc. Miren lo que dice Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Observe cómo dice, Jehová desnudó su santo brazo. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué se descubrió el brazo? Pues como cuando a usted se le ha caído algo valioso entre la basura, arremanga su camisa y mete su mano. Eso hizo Dios. Él ama al ser humano. El ser humano para él tiene un valor infinito. Y entonces al perderse, al ensuciarse, al quedar metido entre la basura, a quedar esclavo en este mundo de sus pasiones, de sus pensamientos, de su corrupción personal, Dios dice, no, tengo que rescatarlo. Desnuda su brazo, arremanga su camisa y mete su mano. ¿Y quién es ese brazo de Dios?
sino la persona de Jesús. Él vino precisamente, de hecho el término que Jesús mismo utilizó, dice tu siervo, y él mismo utiliza ese término siervo, porque el término siervo significa una extensión de alguien. Y bueno, nuestras extensiones son nuestros brazos. Dios extendió su mano, es decir, envió a Jesucristo para sacarnos de este mundo, para salvarnos del pecado, de la muerte, de la pérdida eterna. Desde ese punto, pues obviamente la salvación fue un trabajo que involucró toda la obra de la Trinidad. El Padre planeó, el Hijo ejecutó el plan y el Espíritu Santo es quien hace que ese plan sea real en la vida del creyente. Veremos entonces cómo Jesucristo calificó perfectamente para ser nuestro Salvador. No iba a ser cualquier brazo el que se iba a extender, no iba a ser cualquier persona la que pudiera venir realmente a justificarnos, a salvarnos, a limpiarnos. Tenía que ser alguien que cumpliera con los requisitos de Dios para tal función. El ser humano no podía, ya lo entendemos. El Salvador, en primer lugar, debía ser un profeta. Un profeta es alguien que presenta a Dios frente a los hombres. Deuteronomio 18, 15 al 19 dice lo siguiente. Profeta, bueno, quiero contextualizarles antes de leerles este texto. El pueblo de Israel en el monte Sinaí veían el humo que salía de la montaña, los truenos, rayos, relámpagos, terremotos. Eso era algo caótico lo que ellos estaban viendo y ellos dicen a Dios, Dios, no nos hables más, no nos hables más, porque vamos a morir. Dios les estaba dando sus mandamientos y ellos decidieron que Dios no les hablara más. Cuando ellos claman a Dios sobre eso, Dios les responde. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Jesús debía ser oído por los hombres. Ya no iba a venir una voz de trompeta, de trueno, ni con relámpagos. No, iba a venir la voz de un ser humano que iba a hablar de parte de Dios. Y eso se cumple también cuando leemos Mateo 17:5, donde el Señor dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, y está hablando Dios el Padre, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y tal vez si usted recuerda la historia va a encontrarse que Jesús estaba allí en el monte con 3 de sus discípulos, pero aparecieron 2 personajes importantes, Moisés y Elías. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a oír a Moisés y a Elías, la ley y los profetas. Pero el Señor les dice, esa voz no es la que les va a traer la salvación. Necesitan oír al profeta de profetas, a Jesús. Él dice, a él oír, porque no es por la ley y los profetas que seremos salvados, sino por la persona de Jesús. Él trae una palabra de Dios para nuestra vida y lo confirma la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como lo fue un Elías, un Moisés, etcétera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el Salvador debía ser un profeta, alguien que viniera a hablarnos de parte de Dios en el idioma que nosotros entendiéramos. Si
pensamos en Jesús, cómo califica como profeta, pensamos que Jesús profetizó acerca de la venida del Espíritu Santo, allá en Juan 16:6, del establecimiento de la iglesia, allí en Mateo 16:18. Profetizó su propia muerte y resurrección en Mateo 16:21. Profetizó acerca de eventos futuros y de su segunda venida, allí en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Podemos decir que Cristo califica como profeta. Dios dice: a él oíd. La segunda característica o requisito del Salvador es que el Salvador debía ser un mediador. El término mediador se describe como alguien que pone sus manos sobre el hombro de sus contrincantes. Pero aquí tenemos un problema de fondo, básico. Pensemos en lo siguiente. El mediador debía poner la mano sobre el hombro de Dios y sobre el hombro del hombre. Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Quién puede poner la mano sobre el hombro de Dios sin morir? ¿Y quién puede poner la mano sobre el hombro del hombre sin contaminarse? Entendemos en ese punto que el Salvador debía ser 100% hombre y 100% Dios, pues debía igualarse a ambas partes, es decir, debía ser Dios y debía ser hombre. Solo la persona de Jesucristo pudo cumplir ese requisito. Un texto, 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, ¿cómo vamos a enviar un abogado a Dios si el abogado debe ser Dios? No había forma de enviar un abogado humano a litigar a favor nuestro. No existía. Si el hombre peca contra el hombre, pues los jueces humanos le juzgan, pero si peca contra Dios, ¿quién puede rogar por él? ¿Quién puede ir e intervenir? Así que un mediador es un abogado. Ese abogado debía ser 100% Dios, 100% hombre. Leemos también allí en Job, capítulo 9, verso 33. Dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job reconoce que es imposible encontrar un ser humano que pueda poner su mano sobre Dios sin morir, porque debiera ser totalmente santo como Dios. Pero también debiera poder poner la mano sobre el hombro humano sin contaminarse con su pecado y su maldad. En ese punto, Jesús cumple ese requisito. Pero pensemos también en el trabajo de un mediador, no solo como un abogado. También aquí nos utiliza un término, árbitro. Y el término árbitro significa un juez. Y todos lo sabemos. Si usted tal vez ha estado en el ámbito de los deportes, sabe que un árbitro en un partido de fútbol obligatoriamente debe ser abogado y obligatoriamente debe ser un juez de la República. Aun aunque pareciera que está solamente en un juego, debe ser alguien legalmente constituido como juez y como abogado. Jesús lo fue así también. El trabajo de mediador también podemos pensar que es un trabajo humillante, porque es como si el rey se bajara de su trono para ser el servidor, el que limpia el palacio, porque va a depender totalmente de la soberanía de Dios. Pensemos en ese juez de la República que se convierte en un abogado. Cuando es juez está defendiendo la parte gobernante, pero cuando es abogado está defendiendo a la parte que ha delinquido. Filipenses 2, 5 al 8 nos muestra cómo Dios pasa de juez a abogado para poder cumplir con los dos papeles, para poder ayudar al ser humano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo, porque aquí vemos algo un poco más profundo que el simplemente ser juez y el ser abogado. Jesús tomó el lugar del pecador. Es lo que la salvación significa. Por eso el Salvador debía ser alguien que fuera Dios, que fuera hombre, pero que pudiera tomar también el lugar del pecador para poderlo salvar. Mateo, capítulo 11, versos 27, dice lo siguiente: todas las cosas, está hablando la persona de Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A qué nos referimos? A que ese juez hecho abogado también debía transmitir las leyes y hacer entender al delincuente, al pecador, cuál era el verdadero problema, la raíz del problema por el que él está siendo juzgado. Jesús viene a mostrarnos el camino de la salvación. Juan 17:2 también aporta, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Desde ese punto, el ser mediador es no solo meter la mano dentro de la bolsa, sino agarrar aquello que estoy buscando y jalarlo y sacarlo, pero mientras lo jalo y lo saco, lo estoy limpiando, lo estoy purificando, lo estoy restaurando, estoy haciendo un trabajo único. Es lo que Dios hizo a través de la persona de Jesús. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Más claro, creo que no se puede decir. Debía ser 100% Dios, 100% hombre. Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. Era 100% Dios, 100% hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. El tercer requisito que vamos a observar acerca de quién es el Salvador debía ser un cordero perfecto, provisto por Dios mismo. El ser humano no podía proveer para sí mismo nada para su salvación. Se requería, y creo que lo leímos en algún texto, en alguno de los temas anteriores, yo no podía pagar por mí mismo. No tendría la forma de pagarle a Dios por mi salvación. Así que Dios mismo debía proveer ese cordero perfecto, pero no era un cordero animal. Debía ser un hombre, porque el que había pecado inicialmente era el hombre. Es que la paga del pecado es muerte, pero muerte no de un animal. Los sacrificios que se ofrecían eran simplemente algo provisional mientras el Salvador hacía su aparición. Pero cuando Salvador hacía su aparición, Él se presenta como un cordero perfecto. El hombre pecó, debía morir un ser humano. El hombre necesita obviamente un cordero que quite sus pecados. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debía morir, debía ofrecer su sangre. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis, hablando de Jesús, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tal vez usted observa una diferencia entre estos dos textos de Hebreos 9:22 y Primera de Juan 3:5. El primero nos está hablando de los corderos animalitos que se ofrecían en el templo, pero había un problema. Esa sangre de esos corderos solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. En cambio, la sangre de Jesús tiene la capacidad, el poder de quitar el pecado. Jesús
Fue perfecto y sin pecado ante Dios y ante los hombres. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y observe que el texto no está diciendo que Jesús se hizo pecador, porque si hubiera sido pecador no hubiera sido un cordero perfecto. Se hizo pecado, es decir, cargó el pecado, pero él no era pecador. Pero cargó el pecado y al hacerse pecado y morir, el pecado murió con él. Esto es un misterio, no lo puedo profundizar ahora. Hebreos 4:15 dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Definitivamente Jesús no pecó, pero pudo compadecerse de cada uno de nosotros. Por esas razones, pues califica para ofrecer su vida perfecta en nuestro lugar. Por eso cuando Abraham encuentra, mientras va a ir a sacrificar a Isaac, encuentra un cordero, él dice, en el monte de Jehová será provisto. Está diciendo que Dios mismo iba a proveer el sacrificio, Dios mismo iba a proveer al Salvador. Y lo hizo en el monte. También, otro requisito del Salvador, debía ser un sacerdote. Como el profeta es la voz de Dios para el hombre, el sacerdote es la voz del hombre ante Dios. El sacerdote es un intercesor. Quiero leerlo como lo tengo acá. Es la voz del hombre frente a Dios. Es intercesor que mediante un sacrificio divinamente designado se acerca a él. No solo tenemos el profeta que viene, habla de parte de Dios para que oigamos la voz de Dios, sino que como cordero es el sacrificio, pero el sacrificio debe ser ofrecido por un sacerdote. Como Jesús tomó cada uno de esos papeles para podernos salvar a cada uno de nosotros. Tenía que ser hombre. El sacerdote debía ser un ser humano para que comprendiera las tentaciones, pruebas y debilidades del ser humano. El sacerdote debía ser nombrado también por Dios mismo. Aquí ya tenemos también otras características del Salvador. Hebreos 5, 1 al 6. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, debía ser un ser humano. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es tremendo cómo Dios el Padre constituyó a Jesús en un sacerdote. Y podía ser sacerdote porque era un ser humano que podía compadecerse, que entendía las debilidades del ser humano. Así que usted y yo como creyentes tenemos a alguien que nos entiende. No solo alguien que murió en nuestro lugar, no solo alguien que nos habla de parte de Dios sin destruirnos, sino que además nos permite acercarnos a Dios. Porque Él mismo ofrece, pero Él mismo es el sacrificio. Cuando nosotros miramos el sacerdocio desde la perspectiva del pueblo de Israel, como Dios lo estableció, ese sacerdocio arónico que conocemos, los sacerdotes en esencia nunca hicieron nada perfecto. Vamos a leerlo. Hebreos 7, 11 al 22. Un texto largo, pero quiero que preste toda su atención a lo que nos dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entendemos, ¿cierto? No era perfecto. Ese sacerdocio no era perfecto. Por eso es absurdo que hoy mucha gente quiera seguir bajo ese tipo de sacerdocio de la ley. Porque cambiado el sacerdocio, hubo un cambio ahí, es necesario que haya también cambio de ley. Oiga, eran tipos, eran solo sombras de Cristo. Esos sacrificios en el templo, los sacerdotes, todo lo que ellos debían hacer, simplemente eran sombras de aquello que iba a venir, pero no era perfecto. Hebreos 8, 1 al 5 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este texto está lleno de verdades profundas. Primero, ese tabernáculo en el que se ofrecería ya en una nueva ley, en un nuevo sacerdocio, ya no iba a ser un tabernáculo hecho de hombres, ya no se trata de que construyamos templos, es que Dios constituyó el cuerpo humano, al ser humano, en templo. Aquel creyente nacido de nuevo es constituido en templo del Espíritu de Dios. Uno, eso fue levantado no por el hombre, sino por Dios. En segundo lugar, ese sacerdote debía ofrecer ya no humanamente. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús no pertenecía a la tribu de Aarón, sino de Judá. Desde esa perspectiva, Jesús, para poder ofrecer verdaderos sacrificios, no podía quedarse en la tierra. Por eso era importante que Él resucitara y por eso fue tan importante que Él ascendiera a los cielos, porque Él puede llevar entonces ese sacrificio de sangre directamente al Padre. Ya no se trata de lo que el hombre aquí observa. Dios recibe ese sacrificio que es la sangre de Jesús. Y pues el escritor nos está diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, solo figura y sombra. Por esta razón, Cristo hereda a los creyentes un nuevo pacto. Hebreos 8, 6 al 13. Por eso es tan absurdo ver creyentes que creen que volviéndose mesiánicos, judíos, que volviendo a la ley, que volviendo a no comer marrano, la cosa, que por eso se van a salvar, o vistiéndose de ciertas maneras, que por eso se van a salvar, o guardando las fiestas judías. No, 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 no. Tenemos un nuevo sacerdocio eterno en los cielos a través de la persona de Jesucristo. Ya no se necesita sacrificar animalitos, ya no necesitamos mecer el trigo ni nada de ese tipo de cosas. Todo lo que necesitamos es mirar a la persona de Jesús y saber que Él es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro árbitro, que Él es el sacrificio, que Él es el sacerdote y que Él nos ha traído a un nuevo pacto, es decir, a un nuevo testamento, a una renovación de esa herencia. Vamos a leerlo. Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, es mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando usted quiere volverse atrás, no está mejorando, está empeorando. Porque si aquel primero, el sacerdocio arónico, hubiera sido sin defecto, pero era defectuoso, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por tanto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y observe cómo ahora el asunto ya no es de rituales externos, sino de un asunto interno del alma, del corazón, dentro del mismo ser humano. Dice lo siguiente: pondré mis leyes en la mente de ellos. Ya no escríbanlas en las paredes. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ya no es vaya al sacerdote a pregúntele cuál es el rito que hay que hacer. No, 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 no. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Muchos nos gusta vivir de las fotos amarillas. Queremos volver a guardar toda la ley y todos los mandamientos allá. No, 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 no. Ahora la ley de Dios está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Son los requisitos del Salvador. Debía ser un profeta, hablar de parte de Dios sin destruirnos. Debía ser un mediador, alguien que pudiera poner la mano sobre el hombro de Dios sin morir y sobre el hombro del hombre sin contaminarse con su pecado. Debía ser un cordero perfecto, provisto por Dios mismo. Debía ser un sacerdote, alguien que pudiera tomar lo que aquí se ofreció y llevarlo directamente ante Dios. Y puede usted repetir esos textos tan profundos y especiales que la Biblia nos deja para entender nuestra salvación el día de hoy. Y quiero leer la conclusión, que solo a través de Cristo, ahora, usted y yo tenemos libre acceso al Padre. Cuando nos acercamos al Padre, nos estamos acercando con un abogado, nos estamos acercando con un profeta que nos ayuda a entender lo que Dios nos está diciendo. Nos estamos acercando con un cordero, con un sacrificio perfecto. Nos estamos acercando con un sacerdote que nos acerca hacia Dios. Estamos guardados en Él. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Jesús. Tenemos seguridad y acceso con confianza. Los sacerdotes del antiguo pacto no podían acercarse así de confiados, porque si se acercaban con confianza, si confiaban demasiado y no se lidiaban con lo que tenían que lidiar de la ley, con cada rito, con cada cosa, con cada medida, con todo lo que se les exigía, morían. Usted y yo podemos acercarnos por medio de la fe en Jesucristo, porque Cristo cumplió cada uno de estos requisitos.